ustedes también han leído más o menos por ahí su resumen, así que pues yo los dejo con él para comenzar esta Open Class. Bienvenido, Javier, y pues los demás, les aviso, el chat está para que ustedes vayan ahí escribiendo sus preguntas y más adelante pues ya las irá respondiendo. Muchas gracias y gracias a todos por darnos este tiempo y acompañarnos. Muchísimas gracias, Julieta. Pues bienvenidos a todos a este rincón tan especial que tenemos hoy aquí en UNIR. Vamos a ver si en una hora conseguimos compartir todo lo que traigo, que es mucho, pero principalmente, bueno, para los que me conozcan menos, yo soy actor, cantante y presentador, soy madrileño. Llevo viviendo aquí en Ciudad de México un tiempo y he estado trabajando por distintos países de Europa y de Latinoamérica. Yo empecé formándome en Ciencias de la Comunicación en la Complutense y en marketing. Y la parte artística era mi hobby, de alguna manera. Pero yo siempre había querido, desde los 8 años, ser cantante, en concreto. Y solo que me dijeron, no, ¿sabes qué? Te vas a morir de hambre. Entonces mis papás me dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor dedícate a algo serio y decente. Entonces, es curioso, porque las cosas pasan por algo, ¿no? Y yo fui adentrándome en el mundo del marketing y de la comunicación antes que en el artístico. Pero, evidentemente, todos nosotros al final, pues, de una u otra forma somos productos. Así que somos productos que hay que vender. Entonces, creo que la formación que he tenido, finalmente, en mis últimos trabajos ya en ventas fueron como product manager y como jefe de producto de marcas. Y de hecho, en los últimos años, antes de dedicarme ya a la artisteada, fui jefe de producto de Warner Brothers. Había unas tiendas que se llamaban Warner Brothers Studio Store y yo era el jefe de producto de esas tiendas en España y luego en Dinamarca. Entonces, hay algo de todo esto, os lo cuento porque hay algo de todo eso que yo he unido en la presentación de hoy y tiene que ver un poco con Warner Brothers y con sus personajes. Lo más importante de todo lo que os voy a contar hoy, sobre todo además teniendo en cuenta que a medida que se va integrando más gente, bienvenidos a todos. Entre los que están hoy en la audiencia está mi productor musical. Yo hace poquito conseguí sacar adelante el sueño que siempre había tenido y que me dijeron, no, no lo hagas porque no te va a ir bien. Bueno, el sueño de sacar música adelante con un productor maravilloso que conocí cuando llegué aquí a México, que se llama Samuel Nayar, y acabo de lanzar mi tercer disco. Lo encuentran en todas las plataformas como Indigo 3.1, ¿no? Entonces, como hablamos mucho con Samuel a veces de temas trascendentales y menos trascendentales, yo tengo la idea de que no existen las eminencias, de que no existen las personas que te tengan que explicar a ti cómo debes hacer las cosas o cómo debes vivir tu vida. Tengo la idea de que en todas las facetas, perdón, de nuestras vidas, todos tenemos nuestro propio camino. Entonces, parafraseando a Samuel, Nayar, duden de todo lo que yo les voy a contar. Y duden de todo lo que les cuenten en la vida, siempre, porque será bueno. ¿Ok? Yo voy a hablarles un poquito en base a, bueno, a esta maestría, ¿no?, de teatro y artes escénicas. Voy a hablar un poquito de lo que es la actuación. Para mí siempre va a ser desde mi punto de vista y no es dogma de fe, ¿ok? Es algo que a mí me ha servido y que es en mi historia, a mí me ha funcionado. Si de esto ustedes pueden rescatar algo, qué bueno. Si no quieren rescatar nada, también es bueno, ¿ok? Esto quiero que quede muy claro porque va a ser un hilo conductor y va a ser un leitmotiv a lo largo de toda la presentación. Y también, bueno, dentro de la actuación quiero hablar un poquito de lo que es la escena, de lo que es el análisis de texto, de la construcción de personajes y de mis técnicas de actuación, ¿ok?
Y después vamos a hablar un poquito de Acme. Supongo que todos recuerdan en Warner Brothers lo que era Acme y que Acme estaba por todos lados y Acme era la fábrica desde los explosivos hasta, bueno, pues Acme, yo cuando trabajé con Warner Brothers, ellos tenían un servicio de ventas, un servicio al cliente y unas técnicas de comunicación que tenían mucho que ver con las siglas de la palabra Acme. Ellos la utilizaron y yo voy a unir Acme, porque me pareció muy interesante en su momento en mi experiencia empresarial con la comunicación y después con todo lo que tiene que ver con el show business. ¿Ok? Bueno, bases de la actuación, ¿no? Vamos a empezar. A ver, vamos a utilizar la tecnología para algo. En la actuación, bueno, se remonta a siglos y siglos atrás. Hubo momentos en los que ni siquiera podían actuar las mujeres, no sé si lo sabéis, y los hombres tenían que hacer los papeles de las mujeres. Para mí hay algo básico para enfrentarse a la actuación, para enfrentarse a una escena del tipo que sea, ya sea en teatro, en cine, en televisión. Hay tres cosas fundamentales. Tienes unos personajes, ¿no? Que pueden ser dos seres humanos o más, o ni siquiera tiene por qué ser los dos seres humanos, sino que puede ser un ser humano contra la naturaleza, un ser humano contra un objeto, un ser humano contra un monstruo, ¿no? Siempre tienes que tener dos elementos que cada uno de ellos va a tener un objetivo. Eso es lo básico que además hay que identificar cada vez que como actor tú te enfrentas a una escena. A mí cada vez que me dan una escena para un casting, yo tengo que analizar muy rápido, además, porque a veces te lo dan en el propio casting ya, cuáles son los personajes, cuáles son las dos fuerzas que están en lucha y en oposición y cuál es el objetivo de cada uno. En cuanto tú identificas cuál es tu objetivo, esto te facilita ya el 50% de lo que va a ser el casting. Y además de tu objetivo, hay algo que se llama contraobjetivos. Los objetivos tienen que tener un límite, ¿no? Yo iré anexando anécdotas así, pero en algún momento a mí me llamaron a un casting y en el que me dijeron, mira, tienes que conseguir, éramos chico y chica, y me dijeron tu objetivo, y me lo pusieron así muy claro, ¿no? Tu objetivo es conquistar a esta chica. Y tu objetivo es que se quede contigo en esta habitación. El objetivo de ella es irse. Sois una pareja que ha tenido problemas y el objetivo de ella es que se va. Y el objetivo tuyo es quedarse. Bueno, con esos dos objetivos empezamos la improvisación. Fue un desastre. Si bien teníamos los dos personajes y los objetivos claros y el conflicto estaba claro, que es el tercer elemento que conforma una escena, principalmente, hay muchos más, ¿no? Pero principalmente es dos personajes, los personajes que sean, el objetivo de cada personaje y el conflicto, ¿ok? Si no hay conflicto, no hay escena. Esto es lo que pasa cuando tú prendes la tele y ves Gran Hermano, por ejemplo, ¿no? Si a nosotros ahora mismo nos estuvieran filmando, que nos están filmando, pero si esto no lo podrías poner tú como una escena, esto no lo podrías poner tú en televisión o en cine, porque no existe un conflicto, ¿ok? Si no hay un conflicto, lo único que pasa es la vida, sin más. Entonces tú necesitas que haya unos personajes, unos protagonistas de la escena, que cada uno tenga un objetivo y que esos objetivos estén en oposición. Eso es lo que hace que haya un conflicto. Esa, para mí, insisto, es la base de cualquier escena. En el momento en que tú te enfrentas a un casting, en el momento en que como director, incluso como director, quieras proponer un casting a dos actores, para mí lo principal es que pongas en claro esto. Cuáles son los dos personajes, cuál es el objetivo de cada uno y el conflicto está servido. Siempre hay muchos matices. Como decía antes, hay algo que se llama contraobjetivos, porque volviendo al ejemplo que dejé antes de la chica y yo, lo que pasó en ese momento cuando nos dieron el pistoletazo de salida fue, pues, mi objetivo es que se quede. El objetivo de ella es irse.
Pues yo me lancé por ella, la agarré por la fuerza y ella empezó a pegarme para salirse, ¿no? Entonces hubo que parar la improvisación porque hay un contraobjetivo, ¿ok? Los contraobjetivos a veces son incluso más interesantes que los objetivos, porque mi objetivo puede ser que ella se quede, pero el contraobjetivo mío puede ser que yo no quiero doblegarme o que yo no quiero demostrar mis sentimientos fácilmente. Y entonces eso hace que no te puedes tirar a lanzarte a por ella y agarrarla para que no se vaya, porque eso sería ventanearte de una manera, sería abrirte en canal de una manera que ni siquiera en la vida lo hacemos. En la vida todos pues somos bastante más civilinos y bastante más matizados, ¿no? Entonces, esos tres elementos es lo que conforma una escena. Y esos elementos también son los que hay que tener en cuenta a la hora, sobre todo a la hora de plantear la comunicación, del tipo que sea, ¿no? Entonces, mismamente hoy en día, que ya la comunicación y el show business tiene tantísimas facetas, ¿no? Hoy en día todos estamos acostumbrados a ver TikTok, ¿no? Bueno, pues en TikTok casi siempre, aunque sea una sola persona, casi siempre hay un conflicto con algo, hay un conflicto con alguien. De hecho, normalmente la voz en off es la que está haciendo el conflicto con la persona que vemos, ¿ok? Entonces, siempre se basa la escena, el casting, la filmación, sea en cine, en teatro o en televisión, en los personajes, el objetivo de cada personaje, que tiene que llevar a un conflicto. Si no hay conflicto, lo único que estarías haciendo es filmar la vida. Y eso es lo que hace también que cuando tú te pones a grabar una escena como actor o como director, la escena tenga interés o no. Porque si realmente hay un conflicto de intereses y realmente están luchando por algo los dos personajes, con sus limitaciones, como he dicho antes, ya es interesante. Ya hay algo de eso que hace que la gente se acerque y lo vea. En teatro, en cine y en televisión, después iba a ir a eso, pero para mí la actuación siempre parte de esa base. Creo que hay una diferencia, y obviamente la hay, porque los eruditos y las eminencias en las que yo no creo van a decir que es muy diferente actuar en cine a actuar en televisión y actuar en teatro. Evidentemente, hay algo técnico que es diferente, ¿no? Tú en un teatro tienes que proyectar, tú en un teatro tienes que hacer las cosas como para que se vean desde todos lados, pero para mí hay algo que tiene que ser básico, que es que haya verdad. Y la verdad tiene que ver con que, sea en cine, en teatro o en televisión, siempre tengas claro tu objetivo y siempre trates de hacerlo con la verdad de lo que tú eres. ¿Ok? Bueno, hay algo después en el análisis de texto que tiene mucho que ver con el motor. Yo tuve un profesor que hablaba mucho de, en cuanto analizas un texto, hay muchas cosas que sacar de un texto, ¿no? Y los personajes muchas veces están definidos por el texto. Se definen tanto por las cosas que se dicen en el texto de ellos, como por las que no se dicen y dicen otros personajes de ellos, ¿no? Hay veces que no hace falta que ponga una acotación en la que se explica que el personaje es así, aso, sino que a veces no se explica demasiado, pero los personajes van diciendo cosas o van reaccionando de tal manera al personaje que te ha tocado a ti, que te van dando pues, los tintes, las pinceladas de lo que eres, ¿no? Entonces, creo que en el análisis de texto es muy importante localizar los verbos. Esa es la parte que a mí me ha interesado siempre más, que es la parte que te va a mover. Al final, actuar es accionar. Al final, actuar es un sinónimo de accionar. Y la forma de accionar es a través de los verbos. Entonces, normalmente en un texto, algo a lo que te puedes agarrar, así de ya, lee este texto y vas por ello, es los objetivos, cuál es el conflicto y ya entrando en texto, cuál es el personaje, perdón, la acción, el verbo, ¿ok? Yo en concreto he constatado que todos somos diferentes y todos tenemos distintas maneras de aprendizaje. Y no sé si sabéis que hay tres tipos de aprendizaje.
que tiene que ver, esto ya tiene que ver con cuando uno está, tanto como director, planteando el texto a los actores, como los actores preparando el texto para la actuación. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva y hay gente que es kinestésica. Esto es un tipo de aprendizaje que podéis encontrarlo en cualquier página donde busquéis. La gente que es visual, pues aprende más rápido cuando lee el texto y se lo aprende. Puedes activar tu cámara otra vez porque la quita. La gente que está... A ver. Ahí estamos, que creo que nos fuimos. Perdón un momentito, que sí, que creo que estamos desactivados de imagen. Entonces a nuestros maestros técnicos, ingenieros que andan por la estratosfera, a ver si nos... Al final en un ratito, no muy largo, vamos a tener un momento para preguntas. Pero de todas formas yo os voy a ir leyendo y si tenéis dudas sobre el momento y sobre la información sobre la que estoy hablando, pues encantado nos ponemos a ello, ¿va? Entonces, bueno, para los que se han ido, mientras vamos solucionando la técnica, para los que se han ido uniendo, bienvenidos, soy Javier de la comunicación y de la actuación, ¿ok? Entonces, para una escena tienes los personajes, tienes los objetivos de cada personaje, sus contraobjetivos y el conflicto entre los dos, ¿ok? Eso es lo primero que hay que identificar. En el análisis de texto, para mí es muy importante el verbo como motor, ya lo he dicho, y a partir del texto y del subtexto, o sea, lo que no se dice a veces es más importante todavía. Es como en la vida un poco, ¿no? En la vida a veces puedes estar, no sé si os ha acercado en algún momento alguien a pediros dinero en la calle, pero es un clásico el hecho de que te pidan dinero, le digas que no llevas y entonces te dice un que Dios lo bendiga. Bueno, el subtexto es bastante más importante que el texto, ¿no? En realidad no te está deseando que Dios te bendiga, te está deseando algo bastante peor, pero pues está bien, hay que jugar con esas dos cosas y es muy, muy, muy interesante jugar con esas dos cosas y saber cuál es tu motor, ¿no? En una escena como la que yo mencionaba al principio, donde tú estás intentando que tu pareja no se vaya y tu pareja se quiere ir, a veces puedes estar jugando a la contra y a veces puedes estar manejando en tu comunicación algo que va a la contra, ¿no? Después del análisis de texto vendría la construcción de personajes, ¿no? La construcción de personajes hay una parte en la que no entraría, que es más práctica y que es más física, que tiene que ver con la organicidad, con la fisicalidad. Supongo que habéis escuchado, hay algo que se trata mucho en actuación, que tiene que ver con el método, con Stanislavski, con toda la corriente que vino de Rusia. Y después, yo en concreto, por ejemplo, estudié en una escuela, la primera escuela en la que estudié, porque estudiaba en varias, en Madrid, era Bululú, la escuela de Antonio Malonda, que la encontráis en internet, Bululú 2120. Era justo de la contraria, así como el método parte de que los actores se meten por completo, o sea, perdón, tienen que tirar de su imaginario emocional para sacar adelante los personajes. Hay otra corriente que es la que parte de una fisicalidad y de una organicidad que te lleva a sentir lo que el personaje va a sentir.
Entonces, son dos corrientes que han estado siempre contrapuestas, pero a mí en concreto, por eso decía antes que el camino de cada uno es de cada uno, a mí en concreto me han servido las dos mucho, porque en ocasiones te toca a representar personajes que no están tan alejados de ti y que si la escena va sobre un conflicto con tu padre o con tu madre o con perder un familiar muy querido o con alguna escena violenta de una discusión de pareja, pues son cosas que evidentemente no es tan difícil, al contrario, es fácil buscar en tu memoria, en tu disco duro, esos momentos que has pasado en los que esas mismas técnicas que fueron reales te sirven para hacer lo que vas a hacer. No tienes ni siquiera que movilizar nada ni que inventarte nada, porque ya lo has vivido. Hay muchas cosas que hemos vivido, ¿no? Creo además que en la construcción de personajes hay mucho que tiene que ver con la observación. Esto ya me estoy adelantando un poco a lo que son mis técnicas de actuación, pero va un poco unido, ¿no? Creo que todo el tiempo podemos estar observando. Es muy importante observar. En comunicación y en actuación es muy importante observar alrededor tanto tu reacción frente al mundo como el mundo frente a ti. Porque eso te va a dar, es que son clases gratuitas de actuación. ¿Ok? O sea, es algo que básicamente te va a dar las herramientas para llevar a cabo escenas sin querer. De hecho, para mí hay algo que tiene que ver con la construcción de personajes que es nutrirse de la persona que tienes enfrente. Pero para eso tú tienes que ser muy generoso y para eso tú tienes que dar mucho. Porque en realidad si tú estás dando mucho y la otra persona está dando mucho, eso va a llevar a que la escena salga sola y tú ni siquiera tengas que actuar, ¿vale? Una vez escuché que actuar es, uno de mis profesores decía que es jugar como juegan los niños, pero en serio. Bueno, yo incluso me quedaría en jugar como juegan los niños. Cuando un niño juega con a que su cochecito está metido en una batalla espacial y vienen monstruos a comerle, realmente cree todo eso y realmente lo está viendo y no necesita actuarlo y no necesita hacer como que su coche ve monstruos, ¿no? Entonces, creo que hay algo de esa verdad y de esa honestidad que es muy bueno tirar de ello. Para mí, incluso, tanto en la actuación como presentador o como cantante, creo que hay algo de la verdad y de la honestidad que tú sabes realmente, pero en la vida además lo sabemos, ¿no? Cuando tú estás siendo honesto o cuando estás haciendo qué haces, ¿no? Entonces, esa es la delgada línea que para mí hace que los actores sean buenos o menos buenos. Pero insisto, yo no creo que haya un baremo en el que se puede medir, porque al final estás midiendo emociones, estás midiendo resultados que son emocionales y es muy subjetivo. En algún momento yo en alguna obra de teatro, a medida que iban pasando las funciones, tenía un director que era súper estricto, muy bueno. Los directores que además son súper estrictos y que son muy dogmáticos, vienen muy bien para enfrentarte con tus demonios. No sé muy bien si vienen bien para aprender de ellos, porque insisto, yo al final termino viendo que el camino de cada uno es de cada uno y que al director le ha servido dirigir actores de una manera determinada porque él cree que esa es la forma, está muy bien. Yo por eso he tenido mis controversias con el ordeno y mando, pero en realidad siempre ha tenido que ver con que yo tomo la información, que es lo que decía al principio, por si algunos se han ido conectando ahora, yo tomo la información y es lo que quiero que hagan ustedes, tomar la información que reciben y ver qué de eso les sirve, porque lo que le ha servido a Javier de la Vega no tiene por qué servirle a cualquiera de los que están conectados ahora mismo. ¿Me explico? Entonces, yo recuerdo que en las 3 primeras funciones, en mi primera obra de teatro, ya me empecé a dar cuenta de eso. O sea, en la primera, en el estreno, siempre dicen que el estreno, no supongo que lo habéis oído, el estreno siempre es magnífico porque la adrenalina es gigantesca y además el público está, bueno, enfervorecido. La segunda siempre corres el riesgo de confiarte
y dicen que siempre está el fantasma de que salga mal o no tan buena como la primera, ¿no? Y la tercera ya es un poco la que está todo más asentado. En cualquier caso, yo recuerdo que me sentí bien en la primera, me vinieron a felicitar, el director me felicitó, en la segunda no podía haber sido peor, pero no, salió bien. En la tercera o en la cuarta yo hubo una función en la que salí y además era una obra complicadísima en la que yo me suicidaba en escena. De hecho, además tuve un problema técnico y me terminé ahorcando de verdad, pero eso es otra historia para otro día. Y yo terminé ese día y de verdad yo salí con la piel de gallina, o sea, lloré de verdad en los momentos en los que ni venía a cuento, pero yo estaba tan emocional en esa función que de verdad, o sea, para mí fue un qué feliz soy haciendo teatro, porque además qué bonito es abrirse en canal y estar emocionalmente disponible, que decimos nosotros, ¿no? Estar emocionalmente disponible para un casting, para una escena, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, pues me acuerdo que en concreto aquel día yo salí y el director me dijo muy serio, ¿qué te ha pasado? Y yo, pues nada, es que he estado haciendo, o sea, la peor función del mundo has dado. Yo no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer porque además no entendía de qué me estaba hablando. Pues es que ocurren muchas variables. Ocurre que también la persona que te está viendo desde donde él cree. Él a lo mejor te ha dado una serie de, y lo entendí, mi personaje no tenía por qué ser emocional. Entonces yo quizás me había ido demasiado a lo emocional y tenía que haberlo controlado. A veces es más importante, cuando en las telenovelas vemos que por el chicharo además te dicen llora. ¿Eres actor? Pues llora. Pues a veces, más que soltar la lágrima fácil, es muchísimo más interesante ver cómo alguien está a punto de llorar, pero no se deja. Entonces, controlar los sentimientos a veces es mucho, por lo mismo que hablábamos antes, porque al final hay un conflicto, es mucho más bonito, ¿no? Yo me acuerdo, Brad Pitt puede gustarte como actor o no, el pobre ha peleado y ha peleado y al final creo que el único Oscar que ha ganado ha sido como productor, pero a mí siempre me pareció muy, muy tierno el hecho de que cuando él tiene que llorar, cuando va a llorar en una película, ¿no? Siempre empieza a hacer pucheros porque yo creo que él a lo mejor no se lo permite, tiene un conflicto con llorar, ¿no? Y entonces, pero eso te toca mucho más el corazón, ¿no? Que alguien que se pone a berrear sin más, ¿no? Y entonces él empieza a intentar tragarse las lágrimas y a veces eso te toca más, ¿no? Porque ves a alguien que se está tratando de hacer el duro, pero se le escapan los lagrimones, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que yo en mi primer montaje teatral entendí que lo que yo estaba sintiendo como actor no tenía que ver con lo que se estaba viendo como desde la dirección, pero además ni siquiera tampoco tenía que ver con qué es lo que estaba recibiendo el público, porque además cada uno lo va a recibir desde su lado. Entonces, a mí en ese momento me empezó a dar un poco igual, entre comillas, que al final me dijesen, has estado increíble, o que escribieran en el periódico que eres el peor actor del mundo. No por nada, sino porque el reconocimiento siempre es bueno, pero al final tú tienes que saber lo más importante es que tú tienes que ir viendo en todas las facetas de la vida y en comunicación también, que vamos a llegar a ello, si de verdad tú estás exigiéndote más cada día y si estás tratando de ser más profesional, más auténtico y sobre todo tener las herramientas que vas recopilando a lo largo de tu vida a mano dentro de ese estar emocionalmente disponible para poder utilizarlas bien, pero con honestidad y con verdad y en pos de ese objetivo que tienes como comunicador o como actor. ¿Ok? Voy a ir ya empezando a unir las dos cosas porque de eso se trata esta súper sobremesa que estamos teniendo. Entonces, yo estaba ya uniendo los dos últimos puntos de la imagen que estáis viendo, la construcción de personajes con mis propias técnicas de actuación. Todo lo que no venga en el texto lo puedes ir sacando tú de tu imaginación. Entonces, muchas veces puedes tú imaginar lo que son los antecedentes de ese personaje, aunque no vengan en el texto, ¿no? Imaginarte no solo la historia, sino lo que acaba de pasar antes de entrar en escena, ¿no? Hay algo de... Yo antes hablaba del método y del no método de actuación. Creo que es un tema muy, 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 muy denso y de hecho vais a encontrar muchísimo en internet sobre ello. A mí en concreto me ha ayudado
me han ayudado los dos. Yo al final terminé estudiando en Madrid, en distintas escuelas, en Buenos Aires también, en Argentina, que teatralmente son maravillosos. Y creo que al final de todo aprendes, porque antes estaba contándolo y me quedé a medias, lo que en algún momento tú has vivido y te sirve para recordarlo o para tener esa memoria emocional, hay otras cosas que a lo mejor no son tan fáciles, ¿no? Un asesino en serie o una violación, pues no tienes por qué haberla vivido, afortunadamente. Entonces, hay formas de llegar a ello desde un lado físico, desde un lado que no tenga que ser enganchando. Primero también porque los detractores del método y de Stanislavski, que luego él ya dejó, el método también lo fue depurando bastante, pero el método puro pues también habla de una forma de actuar en la que eh, hubo una obra de teatro en Madrid que se llamaba 5 horas con Mario, ¿no? Y la actriz que llevó a cabo esa obra, que estás hablando durante 5 horas, la protagonista está hablando durante 5 horas con su esposo que acaba de morir, pues ella lo hizo justo cuando acababa de morir su esposo. En otra ocasión, Daniel Day-Lewis hizo una película maravillosa que se llamó En el nombre del Padre, In the Name of the Father, y la hizo justo cuando acababa de morir su papá. En los dos casos, las dos personas que además llevaron a cabo un proceso muy, muy profundo, emocional, dentro de lo que conocemos como el método, eh, terminaron ingresados en un hospital porque llega un momento en que al fin y al cabo estás jugando con tu ser, con tus emociones, con tu corazón y de alguna manera eso tiene un riesgo, ¿no? Y ese es el riesgo de lo que siempre se ha hablado de los detractores del método, ¿no? Del riesgo que tiene el enfrentarte todos los días a una obra de teatro en la que te tengas que suicidar y que al final te quedes enganchado con eso, ¿no? Entonces tiene que haber una manera en la que se pueda delimitar, ¿no? De hecho, cuando ellos hablan mucho, ¿no? de que en el momento que estás actuando tú ya no eres tú, ya eres el personaje, ¿no? Pero pues los detractores siempre decían, ¿no? Ay, si en un momento no empieza a temblar, ¿qué hacemos? ¿El personaje sigue con la escena o el actor sale corriendo porque se le puede caer el teatro encima, ¿no? O alguien grita ¡fuego! ¿No? Pues evidentemente tú estás personificando una energía, ¿no? Hay algo muy interesante a la hora de construir. Voy a ir yendo de un lado para el otro, ya lo sé, pero creo que la mayor parte de las veces sé regresar a donde estaba. Eh, hay esa técnica de actuación que no está tanto en el método y que está en algo más orgánico, tiene eso de positivo, ¿no? Que no tengas que engancharte tanto y que puedas, a partir de lo que es orgánico, llegar, ¿no? O sea, yo tenía profesores que te hablaban, mira, si tú te tienes que poner nervioso, tienes dos maneras. Puedes empezar a pensar en lo agobiado que estás para ponerte nervioso, o hay cosas que te van a llevar ahí. Hay respiraciones que si tú empiezas a acelerarlas, te van a llevar a un estado físico que te va a llevar a un estado psicológico, ¿no? Eh, Hay algo tan absurdo como que el famoso mito, que es real, no es ningún mito, de que para llorar en televisión, cuando tienes que llorar así de ya, te pones unas gotitas de un poquito de Vicks en los ojos. Y bueno, hay gente que lo utiliza también para la vida real, obviamente. Para mí eso no es ni bueno ni malo. En realidad eso es una manera de activar tus lagrimales para que empiecen a funcionar cuando a lo mejor tú todavía emocionalmente no estás en eso. Pero cuando tú empiezas a tener tus lagrimales funcionando y empezando a saturarse de agua y de lágrimas, hay algo en ti que si tú lo sabes utilizar, te va a llevar a la emoción. Entonces, de la emoción al resultado o de la organicidad a la emoción, creo que los dos son válidos. El caso es que tú encuentres tu camino. A mí me han ayudado los dos. De hecho, hay una anécdota de Pacino de Al Pacino y Robert De Niro en la que tenían que grabar, no sé si era en El Padrino o era en alguna otra película en la que han coincidido, pero uno es como más del método, otro no tanto,
y entonces tenían que llegar a la puerta de una casa los dos al mismo tiempo, muy excitados, ¿no? Entonces, Al Pacino en un momento dado pidió 2 minutos para dar unas vueltas corriendo a la casa y empezar la escena en el momento en que él ya llegara a la puerta. Entonces pidió los minutos para hacerlo, se iba a ir a correr y antes de eso le dijo a Robert De Niro, ¿no quieres venir conmigo? ¿No quieres que nos pongamos los dos en el mismo mood? Y Robert De Niro le dijo muy serio, ¿pero no eres actor? Sí. Ah, ¿y por qué no lo actúas? No es ni bueno ni malo, ¿no? Supongo que él le dijo mentada de madre y se fue a hacerlo a su manera, ¿no? No es ni bueno ni malo. O sea, quiero decir, él buscó una manera de hacerlo desde algo más interno y más orgánico y el otro buscó la manera de buscar, buscó la forma de, dentro de su memoria emocional, llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, a la hora de construir, es muy importante que no nos juzguemos. Hace poquito veía un Zoom de estos de Roberto Darín, de un gran actor argentino, que decía que algo que creo que no se permite hoy en día a los actores es equivocarse y que no hay nada más bonito que darse cuenta de aprender de los errores, o sea, de aprender de las equivocaciones, porque en el momento en que tú te arriesgas, te sales de tu zona de confort, por supuesto, puedes cagarla, con perdón, o puedes llegar a algo que es mucho más interesante, ¿no? Así llegó, por ejemplo, te puede gustar o no, pero así llegaron, por ejemplo, en La Casa de las Flores a la famosa, al personaje de Paulina de la Mora, ¿no? Cuando pues, se tiraron a la piscina y se tiraron pues sabiendo que era muy arriesgado porque podía causar el rechazo completo de la audiencia, pero llegó a algo que provocó, que fue, bueno, un hit, ¿no? Más allá de que te guste o no, pero sí lo hizo desde la verdad. A mí me parece que sí lo hizo desde la verdad y desde la honestidad, ¿no? Entonces, creo que no juzgarse es importante para la construcción de personajes y tienes que defender a tu personaje sea quien sea. Yo tuve un profesor de historia que cuando empezamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, lo primero que nos dijo fue, antes de empezar a estudiar el Holocausto, quiero que sepáis que no vais a entender lo que ocurrió en la Alemania de entreguerras previo a la Segunda Guerra Mundial si no aceptáis que todos y cada uno de vosotros habríais hecho lo mismo que hicieron los alemanes si hubierais estado en esa situación. Es difícil de entenderlo, pero es una manera de decir que en el fondo, si tú tienes que defender un personaje nazi, un violador, un asesino, vas a encontrar la manera, porque no están tan alejados de todas las pasiones que tú vives en el día a día, ¿ok? Y tienes que defenderlo de verdad, porque se nota muchísimo cuando alguien lo defiende, pero incluso cuando alguien lleva un personaje gay a la pantalla o cuando alguien hace lo que sea, tú tienes que defenderlo desde la raíz, desde tu interior, porque todo personaje, no existe el bien y el mal en estado puro, solo en las películas de Star Wars y del lado oscuro de la fuerza, ¿no? O sea, siempre somos las dos partes, ¿no? Hace poquito vi una serie que os recomiendo mucho, una miniserie más allá del tema y más allá de que les guste o no, pero algo que me llamó mucho la atención, que se llama Stateless, Desplazados, en Netflix, en la que todos los personajes, absolutamente todos, están salvados. Pero salvados, en el sentido en el que yo entiendo que se salva el personaje, es que todos ellos entiendes por qué hacen lo que hacen. Aunque lo que estén haciendo sea una salvajada y una barbaridad, entiendes lo que hay detrás. Hay un motor, hay una motivación, hay una historia. Han vivido una vida que les ha llevado a eso. Y no es que se justifique, pero sí tú tienes que defender como actor. Entonces, en esa serie todos los personajes no son ni buenos ni malos. Todos tienen una parte de luz y una parte de sombras que me pareció muy real. Me encantó la dirección de Stateless, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas, además, para buscar e incluso para tener en cuenta todo lo que es la comunicación en general. El eneagrama es uno de ellos, ya no me va a dar tiempo para entrar en ello, pero hace
3.000 años que ya se utilizaba el eneagrama como punto de partida para, según el eneagrama, todos los seres humanos estamos adscritos a 9 tipos, 9 arquetipos, y cada uno de ellos se mueve con un leitmotiv, con un eslogan que es el que le mueve en su día a día. Entonces es muy interesante incluso para que lo leáis así a nivel personal, porque entonces te vas a dar cuenta que tu mamá es un número 2, el eneagrama tiene 9 tipos y cada número pues tiene sus características, ¿no? Nunca hay números, o sea, arquetipos puros, siempre somos mezcla, pero te puedes dar cuenta que tu papá, tu mamá, tus hermanos son de una manera determinada y a ellos les mueve un objetivo, de nuevo volviendo al objetivo, que es lo que hace que choquen con alguien que tiene un objetivo que es opuesto. Pero si tú sabes que ellos no pueden dejar de tener ese objetivo porque es su arquetipo personal, pues puedes también entenderlos de alguna manera. Eso es algo que es muy interesante cuando decides que tu personaje va a ser un arquetipo en concreto. Otra técnica, otra terapia alternativa que a mí me gusta muchísimo, que os recomiendo, son las constelaciones familiares. Podéis leer sobre Bert Hellinger en internet muchísimo, pero hay algo muy interesante de eso, que tiene que ver con que personas que no se conocen de nada llegan a sentir cosas que a priori no creerías, tú mismo no creerías que puedes entrar en ellas, y la mayor parte de la gente que hace estas terapias ni siquiera son actores, obviamente, está hecho, es una terapia alternativa para tratar temas que no se han podido salvar en terapias convencionales. Él en concreto dio con esta terapia porque tratando a chavales, a chavos en los años 90, él se dio cuenta que tenían una serie de síntomas que eran como de campo de concentración. Pero ellos eran adolescentes en los 90 y se dio cuenta, cuando descubrió esos síntomas, se dio cuenta que las familias son un sistema que cuando ocurre algo muy fuerte en una generación, eso se transmite de generación en generación. Normalmente 2 generaciones después vuelve a salir el trauma que se tuvo 2 generaciones atrás. Entonces él buscó una manera de solucionar temas que ni siquiera son de ellos. O sea, estos chicos que tenían problemas como adolescentes no podían tratar su vida adolescente porque no llegaban a un punto, ¿no? A una solución. Sin embargo, daban con esta terapia, que es muy simbólica, que tiene un poco que ver también con el psicoteatro, con la psicomagia, ellos tratan incluso traumas que tienen que ver con personas que ya no están, con personas que no están ahí, definitivamente, incluso con personas que fallecieron, ¿no? Las constelaciones familiares son muy interesantes y te dan algo que yo después, trabajando, justo hablando de psicomagia, trabajando con Jodorowsky, en un montaje aquí en México, él, por ejemplo, hablaba de antes de empezar a actuar, de antes de decir tu primer parlamento, respirar y ponerte en un mood que es ya el del personaje. Esto sirve para cualquier comunicación, esto sirve para la vida misma, ¿no? En Cábala y en muchas religiones, cuando se habla de que te sientas a comer y primero se bendice la mesa, en realidad tiene que ver con pararte un momento para tomar conciencia de lo que vas a hacer y entonces lo vas a hacer con una mayor profundidad, ¿no? Entonces hay algo de eso que incluso, bueno, en Tantra hablan de incluso a la hora de hacer el amor, tú le pides permiso al alma, a los ángeles, a los guías de la otra persona para unirte a esa persona. Y aunque sea, más allá de que creas en eso o no, solo el hecho de decir, voy a llevar a cabo algo que tiene una trascendencia. No lo voy a hacer así, no me voy a comer un sándwich en lo que contesto el teléfono, escribo no sé qué, solo para quitarme el hambre, sino que agarro el sándwich y aunque me dé un nanosegundo para decir, doy gracias porque esto me va a alimentar y me va a alimentar bien, esa forma de respeto ya hace que de alguna manera todo salga diferente. O sea, en la actuación, en las constelaciones familiares, te das un tiempo
para ver lo que está pasando y para ser consciente de lo que tienes enfrente y empezar a sentir. En la actuación eso viene muy bien y en la comunicación igual. Si tú tienes que enfrentarte a un auditorio, si tú tienes que hablar en público, si tú tienes que hacer... Está muy bien el hecho de respirar. De hecho hay algo que me dejé antes en lo que es en las técnicas, bueno, perdón, que no he llegado en las técnicas de actuación, que tiene que ver con cuando uno, igual que en la meditación, cuando uno tiene que conectarse consigo mismo. ¿Y cómo me conecto? ¿Y cómo me conecto? Bueno, pues a veces dos personajes una vez en un rodaje tenían que estaban enamoradísimos. Y uno de ellos llama al director y le dice, ¿cómo puedo hacer para enamorarme si esa persona es que no me gusta, no me atrae lo más mínimo? Es más, le huele la boca. Ok. En ese momento, mi profesor, que era el que estaba dirigiendo, era el coach de actores, le dijo, es muy sencillo, mírala y sonríe. Pero eso no es suficiente, yo no estoy sintiendo, tú mírala y sonríe. Si tú miras a alguien y sonríes, al cabo de un rato, la sonrisa te va a llevar a un punto. Y solo con eso ya es un buen punto de partida. A lo mejor no es la mejor química del mundo, pero es una manera de empezar. Entonces, ese respeto hacia lo que vamos a hacer es algo que me parece muy interesante. Eh, Creo que básicamente he hablado ya de lo que son mis técnicas de actuación, de sobre todo y ante todo ir viendo lo que es de verdad, observándote a ti mismo. Yo tenía un grave problema con la violencia. A mí la violencia actuada no me salía fácilmente, no me salía ser agresivo. Y cuando yo intentaba ser agresivo, hacía como que lo hacía, ¿no? Y un día alguien me dijo, pero no es tan complicado. Pero si tú en tu vida tienes discusiones, tienes peleas, has discutido con tus padres, has discutido con tu vecino, has discutido con alguien, ¿por qué no te observas? Bueno, pues a mí en concreto me pasa algo que cuando yo me peleo con alguien, cuando discuto con alguien, me acelero muchísimo. Me acelero muchísimo porque me vienen las ideas así, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, y entonces empiezo a saltarlo todo y hasta me voy poniendo nervioso y yo mismo voy... Y de hecho, está mal decirlo, pero ni siquiera dejo hablar a la otra persona. O sea, la energía que tengo es arrolladora. ¿Cómo puede ser que a la hora de actuar no sepas cómo hacerlo? Pues solo tienes que observarte. Desde aquel momento, cualquier escena que me ponen delante en la que me tengo que poner agresivo, pues solo tengo que, para empezar, ser yo. Y a partir de ahí construyes ya el personaje que quieras, pero por lo menos partes de una verdad. ¿Me explico? Creo que es suficiente porque además ya vamos de tiempo pegados y quiero llegar a la siguiente parte. Para mí es muy importante ser generoso con el otro. Para mí lo más bonito que me han podido decir no son los reconocimientos externos, sino que un compañero actor me diga qué bonito es trabajar contigo, eres tan generoso que a uno le fluye solo. Cuando tú tienes delante a alguien que explota de verdad violentamente y a ti te violenta, cuando tienes a alguien que explota emocionalmente y rompe a llorar y a ti se te quiebra algo dentro, es que no, o sea, no tienes que hacer nada, pero tú estás obligado a responder al mismo nivel, ¿no? Entonces, quiero pasar ya a la segunda parte que tiene que ver con Acme. Acme, para los que no estaban antes, tiene que ver con Warner Brothers, efectivamente, tiene que ver con cuando trabajé hace muchos años en los Warner Brothers Studio Store, que eran los mismos que los Disney Store. De hecho, aquí creo que había en Cancún, porque nosotros de hecho coincidíamos en Los Ángeles con todo el tema de comunicación y de ventas. Y ellos, la base de la comunicación en Warner Brothers, la basaron, valga la redundancia, en la palabra ACME, en las siglas de ACME, ¿no? Entonces, las siglas de ACME son muy sencillas, tienen que ver con acknowledge, que como verbo, o sea, todas las palabras, las cuatro palabras son acknowledge, communicate, motivate y entertain, ¿ok? Creo que es algo que es muy interesante, yo lo he adaptado de algo que tenía que ver más con ventas y con comunicación, pero en marketing, a la comunicación en general, ¿no? Entonces, la primera letra sería acknowledge, que tiene que ver con la bienvenida, con la introducción, y hoy en día, que todo se mueve tan rápido, tiene que ver con la importancia de los primeros segundos, ¿no?
Entonces, tienes que ser capaz de ver a lo largo de todo el proceso de comunicación, tienes que ser muy observador. En esa observación de la que yo hablaba antes, del entorno y de ti mismo, tienes que ser capaz de observar sobre todo la comunicación gestual, la comunicación no verbal de tus interlocutores, de tu audiencia, ¿no? En el teatro es fácil, digo, en cine y en televisión nunca lo vas a ver, pero también tienes que ser consciente de que si estás trabajando drama, de que si estás trabajando comedia sobre todo, hay un ritmo y hay algo que tiene que ver con que tienes que captar la atención. Entonces, si tú empiezas una charla con un ritmo que realmente es como para que la gente se duerma, yo, cantando incluso, a mí me enseñaron, yo trabajaba en una banda de covers que eran nazis, porque el dueño de la banda, que era el batería además, se iba acelerando y aceleraba las canciones a medida que se iba enojando. Pero cuando veía que el pueblo, la ciudad en la que estábamos actuando, la fiesta en la que estábamos actuando, no nos estaban prestando atención o no estaban suficientemente interesados, nos empezaba a dar con el tridente, así como en los dibujos animados, para que nos movilizáramos, para conseguir la atención de alguna manera. Incluso, o sea, mi compañera, Ainhoa, que es maravillosa, que es una diva y que canta increíble, a mí me enseñó, porque yo llegué después que ella llevaba años en la banda, se bajaba incluso al público y directamente increpaba a la gente. ¿Por qué no estás bailando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Dime qué quieres. ¿Me pongo yo a bailar contigo? Ese tipo de cosas que no hacía ninguna otra banda de covers nos llevó a tener un gran éxito porque al final la gente, o sea, decía, uy, sí, sí se están tomando la molestia de venir a mí personalmente. No siempre se puede. Digo, a veces en un auditorio no puedes llegar a todos, pero sí puedes darte cuenta. Cuando el interlocutor es una persona o dos, ves enseguida si hay algo de la comunicación no verbal que tiene que ver con que la persona empiece a tocar algo que no, empieces a ver el teléfono, empieces a mirar para otro lado. O sea, hay una serie de elementos que te dan las claves para saber si estás llegando o no a tu público, porque al final es tu público. Entonces, eso es exactamente igual para la actuación que para la comunicación del tipo que sea. Por eso TikTok tiene tanto éxito, porque TikTok es muy concentrado en unos segundos y tiene que captar la atención desde el segundo uno. De hecho, tú cuando estás pasando TikTok, te das 2 segundos de cada TikTok. Y normalmente te los terminas viendo todos porque todos ya tienen un mismo esquema que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí es el acknowledge, ¿ok? Que en español de España es acoger. Yo sé que en Latinoamérica es más peligroso, pero tiene que ver con el verbo o con la bienvenida. La fe es comunicar, communicate, ¿ok? Tiene que ver con sentar las bases, la información, el objetivo que tienes como comunicador o como actor. Es importante porque hay algo de eso, como aquí, hay algo de lo que yo os voy a contar que tiene que interesarte por la información en sí, no solo por la forma, no solo porque yo sea un showman más o menos divertido, ¿no? Tiene que haber algo de lo que estoy contando que te haga reflexionar y que te haga pensar. Eso tiene que ver con la comunicación. Después iría la M, que tiene que ver con motivar. Motivar tiene que ver mucho con el marketing. Al final, como decía al principio, somos un producto de ventas y a mí lo que me ha enseñado el haber estado en empresa y el haber estado en comunicación y en marketing y después haberme adentrado ya en los últimos 20 años en la artisteada, es que al final todos somos productos y todos tenemos que vendernos de alguna manera. Entonces, es muy bueno identificar las necesidades de las personas que tenemos delante, pero incluso a un nivel muy sencillo, que es cómo son personalmente y qué tipo de energía les gusta, ¿no? Entonces, hay veces que, volviendo al ejemplo de antes de mi compañera en la banda de covers, hay personas que a lo mejor la agresividad no les van a funcionar, al contrario, les va a provocar rechazo. A mí, por ejemplo, no me ha funcionado nunca mucho que en los conciertos o en las conferencias me traten como borrego
y me digan, vamos todos, a ver, todos en pie, todos con las manos arriba. Yo soy de los que digo, ay, por Dios, perdón, pero pues ya me sé lo que están haciendo, digo, es de formación profesional, sé que a veces lo hago por no dejarlo mal al que lo está haciendo, venga, sí, muy bien, venga ya. Pero hay algo del borreguismo que a mí no me define en absoluto, ¿no? Entonces, hay algo que tienes que, yo en algún momento en España, no sé si aquí se hace, pero bueno, en determinados bares tienes a gente en la puerta que te están ofreciendo chupitos, shots, y entonces te ofrecen unos chupitos para que entres y ya te quedes ahí. Bueno, yo no tomo, o sea, la verdad es que nunca he tomado porque mi cuerpo no asimila bien el alcohol y para mí eso nunca ha sido algo bueno, ¿no? Entonces a mí se me acercan y me ofrecen chupitos, pues no, mejor ofréceme un bocadillo de jamón serrano, pero entonces es bueno dar con las necesidades o con las motivaciones internas. Y lo mismo con los personajes, lo mismo con la escena, lo mismo en dirección cuando estás dirigiendo actores, ¿no? Hay algo de los directores que tiene que ver, hay algo de los directores que antes no dije, que sobre todo para los que están estudiando la maestría, que me parece muy interesante porque el programa que he visto de la maestría en teatro y artes escénicas tiene un compendio de lo que es el ámbito artístico, el técnico y el económico, porque al final hay que vender, o sea, hay que vender, o sea, no se puede hacer solo obras de arte por el mero placer de hacerlas, que está bien y que creo que la autenticidad no se debe perder nunca, pero está bueno también llegar a la gente, ¿no? Entonces, creo que los directores son muy diferentes. Antes cuando decía que para mí es lo mismo actuar en cine, en teatro y en televisión, creo que los directores sí tienen algo de diferencia. En teatro, el director está plenamente abocado hacia los actores y la dirección lo es todo. El director en cine y en televisión muchas veces casi no existe, pero no existe porque de hecho hay una figura que se llama el coach actoral, porque el director está pendiente de una parte técnica que es muy importante. De hecho, a veces es incluso más importante. O sea, cuántos no tan buenos actores y actrices terminan brillando muchísimo frente a la cámara porque la cámara los ama y porque la cámara al final y la fotografía tienen tanta importancia o más que la música y que la actuación, ¿no? Entonces, sí creo que hay que estar preparado como actor a que te autodirijas también, ¿no? Sobre todo cuando cuando llegas a cine o a televisión, que todo va mucho más rápido y tienes que estar tú ya sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en esa motivación, encontrar tu motivación interior y la motivación de la audiencia que vas a tener cuando es audiovisual y de la audiencia que tienes real, cuando es hablar en público o cuando es teatro, ¿no? Finalmente la E de ACME vendría a ser entretener, ¿ok? Entertain. Y dentro de entretener, creo que está bueno encontrar la autenticidad y la originalidad. Dentro del género, hay que decir lo que es el género, pues si estás en drama, si estás en comedia, cada uno tiene si es dramedia, como se manejan ahora. Pero sí hay algo de que sí creo que no es solo vender por vender, porque evidentemente, pues todos sabemos, ¿no? En redes sociales, si te desnudas, vendes. Pero sería más bonito llegar, es más interesante si logras vender sin entrar en lo que ya sabes que va a vender desde un nivel de energía más bajo. Y sí creo que se pueden y se deben hacer cosas de calidad que sí puedan llegar al común de los mortales, ¿no? Yo sí creo en eso y de hecho voy a luchar toda mi vida como comunicador y como artista para, para, sí, así como en la música que yo hago, en Índigo 3.1, en cualquier plataforma podéis escuchar los 3 discos que yo tengo. A mí sí me gusta contar historias y me gusta escribir canciones que digan cosas. Desde la primera vez que escribí, pues me dijeron, es demasiado intenso, no sé a dónde vas a llegar, porque pues a lo mejor si cantas y si no me acuerdo no pasó, pues llegas a más gente. Y yo no dudo que no llegues a mucha gente y de hecho no le resto valor. Pero a mí, o sea, sí creo que a medida que vas uniendo el objetivo de llegar a la mayor gente posible
con el objetivo de ir subiendo de calidad musical, actoral, de comunicación, todo lo que planteamos como comunicadores, creo que en el futuro pues habrá por lo menos habrá un abanico de posibilidades muy amplias para que la gente acceda a unas cosas o a otras, ¿no? O sea, digo, al final, pues el porno es porno y todo el mundo va a querer ver porno. Y es muy básico, no hace falta hacer escenas tipo Shakespeare, pero que sí puedas acceder a otras que sí tengan una calidad suficiente cuando tu espíritu lo requiera, ¿ok? Entonces, eso es lo que creo que tiene que ver para mí en amplio el entretener, ¿no? Y vuelvo a lo mismo que hay que tener en cuenta durante todo el tiempo, que es controlar, hay que controlar. En marketing son tan importantes los objetivos, las ventas, las campañas de publicidad, tienen unas fases, que son la fase creativa, que son las fases de definir el objetivo, que son las fases de implementación, y al final tiene que haber una fase de control. O sea, tú tienes que saber a quién has llegado y a quién no. O sea, digo, no por algo les pedimos que lleguen aquí, a donde estoy yo, y antes de eso se registren para saber cuántas personas han venido, cuántas personas han estado aquí y posiblemente qué van a pensar y qué piensan de esto, ¿no? Por algo les llega cada vez que hacen cualquier servicio, les llega a continuación una encuesta sobre qué piensas de ello, ¿no? Eso es el control. El control hay que tenerlo en todo momento y como comunicador tienes que saber si tu público te está prestando atención o no y si están interesados en lo que dices. Si no me equivoco, ya estamos rozando, todo lo bueno se acaba, esto también, pero sé que ha habido algunos problemas técnicos y estoy viendo que la gente pues en algún momento ya los ha podido solucionar desde aquí para allá y de allá para acá. Para mí es un placer estar aquí, para mí es un placer que Unir me haya invitado y creo que dentro del marco de la maestría en teatro y en artes escénicas, creo que hay algo de la actuación que tiene que desde la actuación, desde cualquier ámbito artístico, al fin y al cabo somos comunicadores y tenemos una responsabilidad como tal. Entonces, yo ahora mismo tengo aquí en el chat a algunos, creo que todo el mundo tiene acceso al chat, pero si quieren hacer preguntas, si quieren, yo sé que he ido a toda velocidad y sé que eran demasiados conceptos, de todas formas creo que esto se ha grabado y que podrán volver a ello y a mí me van a poder contactar en cualquier momento y será un placer además contestarles. Yo no sé si están aquí en la siguiente ya mis redes sociales, perdón, me pasé. Ahí me encuentran en Facebook como Javier de la Vega Actor, en Twitter como Indigo3x1 y en Instagram como Indigo 3.1, que Indigo 3.1 también lo encuentran en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, en YouTube, en Shazam, Deezer, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de ellas también voy a estar en comunicación total y absoluta. ¿Va? Bueno, pues sí, me escuchan por ahí, ¿verdad? Pues antes que nada, muchísimas gracias a Javier de la Vega. Los invitamos a que hagan sus preguntas, ya están por aquí escribiendo algunas. José Antonio, sí, de una vez las van escribiendo para que las vaya leyendo. Y ahí hay una, ¿no? Ahí está la primera. Aquí tiempo un poco antes de concluir con esta interesantísima Open Class de Unir. Gracias. A ver, tengo 12 años, es la pregunta de José Antonio. ¿Los niños pueden ser actores profesionales? Por supuesto. Por supuesto. Los niños están en proceso de aprendizaje, de la vida. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se los dirige hacia la actuación, porque a mí me escribe gente a veces que me dice, oye, ¿cómo puedo hacer para entrar en Televisa? Es que quiero ser actor. Y le digo, mi alma, pues tienes que prepararte y tienes que estudiar. Porque ser actor no es solo ponerse delante de la cámara. Digo, es verdad que hay gente que es comediante nato, es verdad que hay gente que tiene talento innato, pero los niños en concreto, yo he hecho además castings, he dirigido castings para niños y a veces me he encontrado con niños que, perdón, pero se han convertido en monstruos. Y no porque ellos lo sean, sino porque muchas veces sus papás los han forzado a ciertos comportamientos
que no son, de hecho, que no son para su edad. De hecho, yo cuando he hecho casting para niños, lo que buscas es que el niño sea niño. No buscas que sea un adulto chiquitito. Entonces, eso es algo que creo que a los niños, de hecho, yo recuerdo que desde pequeño te dicen que madures, que seas más responsable, pero pues las edades pasan por algo, ¿no? Entonces, sí creo que los niños pueden empezar a formarse y es muy bueno que se formen, sobre todo en lo que es empezar a ser consciente de tu psicología y de tu físico, de tu cuerpo, desde muy jóvenes. Solo que no pierdan nunca el piso, por favor. Que siempre sepan que hay una vida que es mucho más importante que la actuación y que el reconocimiento de afuera no significa nada, nada. Porque el reconocimiento de afuera, igual que te sube, te baja. Y si eso no lo entiendes y si eso no te lo inculcan tus papás desde que empiezas, te vienes abajo. Y por eso hay tantos casos de los niños estrella en Estados Unidos, estos que han sido y que han terminado en las drogas y en el alcohol y con problemas muy graves, ¿no? Entonces, sí, por favor, apóyenlos desde ese lado. A ver, ¿más preguntas? ¿Cuál sería el lazo? ¿Cuál sería el lazo que une la comunicación con la actuación? Si estudio una, puedo aplicar a la otra, por supuestísimo. O sea, el lazo es que es lo mismo. O sea, al final, mira, desde los chakras, si tú estudias los chakras, este es el chakra de la comunicación y al final es el chakra de la expresión de emociones y es el chakra de, o sea, la garganta, pues por ahí sale todo. Entonces, da igual que estés en comunicación o que estés, o sea, yo, por ejemplo, como presentador, odio a los presentadores que no son sinceros y honestos. O sea, los presentadores que se ponen delante de la cámara y le dicen a la gente, prepárense, porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no, ¿por qué no puedes hablar normal? De hecho, me acuerdo un momento en la televisión española en que en un programa uno de los panelistas le empezó a hacer una broma al presentador y el presentador estaba esperando la respuesta y el otro le hacía la broma y el presentador empezaba a entrar como cortocircuito porque no entendía por qué no seguimos con la... Muy bien, gracias, pero sí me vas a dar el veredicto de era un tipo, no sé, la academia, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuál es el veredicto con respecto a... Pero ¿por qué no hablamos primero de otra cosa? Y el otro intentaba llevarle a un plano personal y no había manera. Y yo que lo vi dije, qué horror que la persona esté en el personaje, pero además en el personaje mal hecho, ¿no? Entonces, todo es lo mismo. O sea, al final es honestidad y verdad y desde uno a la otra vas a poder pasar, porque te digo, yo estuve en ciencias de la comunicación, después estudié la carrera de actuación, estudié canto y todo es lo mismo. Al final, en todo tienes que buscar tu esencia y ser auténtico. Y desde ahí, eso es lo que te define y lo que te diferencia de los demás. Y eso es lo que hace que te vayan a contratar a ti y no a otro. ¿Ok? Perdón que hay muchas preguntas. A ver. ¿Cómo se manejan los choques de cultura y de generaciones? Pues creo que los choques, si lo estoy entendiendo bien, los choques de cultura y de generaciones, al final los tienes que... Tú tienes al final que partir de lo que tú eres. De hecho, eso es lo que se habla en actuación muchas veces. De hecho, una misma obra de teatro, cuando llegas todos los días a representarla, se dice mucho que tienes que hacerla desde donde tú estés. No puedes, la función de ayer salió de una manera porque tú venías de una manera, la de hoy saldrá un poquito diferente y eso es lo que hace que esté vivo el teatro, ¿no? Eso es lo que al final hace que, en realidad, eso es el 4D, no lo que estamos yendo al cine a que nos tiren agüita, el teatro es 4D, porque estás viendo en vivo algo, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que sacar lo auténtico desde donde tú estás. No sirve, o sea, digo, yo a mis 45 años tengo que sacar desde donde estoy. Sí me gusta ser un poco Peter Pan, sí me gusta, pero ni puedo tirarme a ser alguien de 80 años, ni puedo tirarme a ser un veinteañero permanente. Tengo que tirar de lo que soy. Los choques de cultura, pues tienen lo mismo. Digo, cada uno nació en un ambiente socioeconómico que es el que es y en un país que es el que es. Lo que puedes hacer es un gran trabajo de investigación para entrar, que eso además es hermoso, entrar en observar otras zonas salir de tu zona de confort y entrar en otros lugares donde aprendes otras cosas y entonces pues puedes empezar a llevar a cabo personajes que sean pues más
de clase o de cultura más baja o de otros países, ¿no? Que aprendas si se te dan bien los idiomas y los acentos a que puedas pues hacer de español, de argentino, pues aquí si cuando llegas a México pues tienes que trabajar en neutro y no hay de otra, ¿no? Y entonces tienes que terminar hablando en neutro y haciendo personajes en neutro, porque no va a haber siempre un personaje español para hacerlo tú, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado. ¿Más preguntas? ¿Es necesario tener un casting manager para realizar un casting? No, no, en absoluto. De hecho, hay muchas páginas de castings en Facebook mismo donde se van poniendo los castings. Tú siempre tienes que ir a un casting. De hecho, o sea, no se llaman casting managers, sino managers. Pero los managers están bien porque te pueden mover a niveles donde tú no llegues, ¿no? Porque hay veces que hay convocatorias que solo se lanzan en petit comité directamente a los managers, pero muchas veces se abren así en convocatoria. De hecho, eso es algo que yo creo que he visto más en México que en España. Creo que aquí es relativamente fácil llegar a entregar material y a enviar material a casi todos los directores de casting. Creo que en eso tenéis algo muy bueno aquí. Otra cosa es que te llegue a ti. Digo, es lo mismo que a mí cuando me dijeron que viniera a México porque por ser güero y de ojos azules me iban a caer los protagónicos, ¿no? Pues yo siempre digo, pues se los debieron dar a los de atrás porque digo, yo he estado picando piedra y luchando para llegar a donde estoy y para trabajar y los últimos trabajos que he hecho en El Señor de los Cielos de la temporada 7 o en Enemigo Íntimo, pues son personajes que me ha costado conseguirlos, me ha costado hacer, bueno, el último casting que tuve que hacer para El Señor de los Cielos lo hice en griego. Yo no hablo griego, pero me lancé a hacerlo en griego porque pues nadie, el no ya lo tienes, ¿no? Entonces al final tienes que luchar por ello, pero creo que puedes acceder a muchos castings y puedes, oye, sobre todo en México, puedes acceder a muchísimos directores de casting solo por correo electrónico, ahora, sobre todo por la situación en la que estamos, o por las páginas de Facebook. De hecho, yo soy todavía coadministrador de una que se llama Pasa el Casting y que ahí la gente va posteando, pero hay mucho, compartamos castings. Diana Avellaneda tiene uno que se llama Realización de Sueños. No sé, hay muchísimos en los que vais a encontrar, si pones la palabra casting, pues te vas metiendo y vas llegando a los castings y vas templándote poquito a poquito. Bueno, hay muchos agradecimientos y pues no, gracias a ustedes por conectarse y por estar aquí. Y digo, si surgen más si surgen más dudas o preguntas, pues digo, yo estoy en mis redes sociales y encantado de seguir con ello. Yo espero que haya sido útil y como yo dije al principio, por si algunos se han unido después, todo lo que yo he dicho, pues duden de ello. Pero duden de ello, de lo que digo yo y de lo que diga cualquier eminencia que se les acerque. O sea, alguien que les diga que valen o que no valen. A mí hace muchos años una representante muy importante en España me dijo, vamos a intentar moverte. Yo desde ya te digo que por tus ojos no vas a poder trabajar en cine o en televisión. ¿Perdón? ¿Por? No, es que bueno, con los ojos tan azules que tienes, pues no te van a dar trabajo, pero no pasa nada, vamos a intentar en otro tipo de tal. Ajá, ok, gracias. Dije yo, gracias por darme tu opinión. Pero cualquier otra persona que no sepa que eso es una opinión, pues seguramente sale de allí y dice, pues nada, ya me han dicho que yo, pues como soy así, pues no voy a poder llegar a nada, ¿no? Entonces, por favor, duden de todo, incluso de todo lo que yo les he dicho aquí, y sobre todo porque además este es mi camino. Yo las cosas que he compartido aquí a toda velocidad, pero que son poquitas, pero muy concentradas, tienen que ver con mi historia y con mi camino. Entonces, si algunas de esas les sirven, que bueno, busquen su camino y sobre todo confíen plenamente en ustedes y en sus pasiones. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer escuchar esta Open Class. La verdad es que tenemos por varios medios excelente retroalimentación. Agradecemos a todas las personas que están conectadas el día de hoy. De verdad que me sorprende porque tenemos actores, cantantes, de la verdad de excelente nivel todos, exalumnos, alumnos, prospectos interesados en estudiar en UNIR. Por ahí tengo también a compañeros y colegas, tanto de educación mexicanos como españoles, venezolanos que nos acompañan el día de hoy. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayan podido compartir con nosotros esta Open Class. Gracias, Javier, nuevamente. Los dejo con nuestros contactos.